Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que fue el partido del día de hoy del Barcelona ante el Shakhtar Donetsk, que fue un partido muy preocupante, fue un partido muy desastroso, hay que decirlo ya, y es un partido que me deja muy malas sensaciones de cara a lo que resta de la temporada, tanto en Champions como a nivel de liga, y quién sabe también a nivel de copas o supercopa, no lo sé bien. El punto es que seguimos con una dinámica negativa. Seguimos con una dinámica que nos impide no solo ganar los partidos, sino nos impide dominar al equipo rival, ya sea un equipo sobre el papel grande o pequeño aparentemente. Estamos en una dinámica en la que nos resulta muy difícil meter gol, en la que nos resulta muy difícil también defendernos de un posible gol y también en la que nos resulta muy difícil dominar el juego. Una dinámica en la que nos falta mucha intensidad, en la que incluso podemos ver jugadores que ni siquiera salen a presionar al balón, ni siquiera se ofrecen a dar a pase, no se ofrecen tampoco a hacer algo distinto. No estoy viendo a un jugador hasta el momento que sea capaz de hacer algo diferente al esquema. Un jugador que, ya sea por individualidad o por juego colectivo, te marque las diferencias, porque los que tenemos lamentablemente o están lesionados o se están recuperando de una lesión. Es muy difícil actualmente poder ver a un jugador del Barcelona que te intente un pase distinto, un regate distinto. Solo veo puros jugadores haciendo los mismos pases a 10 metros de distancia y sin ningún tipo de carácter ofensivo. Discúlpenme, pero lo veo así. Hoy es el reflejo de lo que estábamos viendo en partidos anteriores. Que quizás a nivel de liga podemos tener un poco más de chances, ¿no? Son 38 fechas, quizás si te equivocas en una, lo puedes compensar a la siguiente fecha, pero en Champions, este tipo de partidos te pueden salir caro, te pueden salir muy caro. El anterior partido incluso lo pudimos empatar o perder, y ahora este partido directamente lo hemos perdido. Y como perdamos ante el Porto, no quiero imaginarme la que se puede armar. Se nos va a venir una preocupación muy, pero muy grande. ¿Recuerdos de Vietnam? No lo sé. Quién sabe, a lo mejor terminemos en Europa League por tercer año consecutivo, no quiero pensar en eso. A lo que voy es que tenemos un grave problema que debemos cambiar, comenzando por la intensidad de parte de los jugadores. Si hay algo que critico mucho de este Barça actual es la falta de actitud por parte del equipo. Veo jugadores que francamente parecen que están aburridos de jugar al fútbol. Aunque hay algunas excepciones como Ter Stegen, Ronald Araujo, Gavi y bueno, se me acabaron los nombres. Gundogan por ahí, puede decirse que sí también, pero son pocos los jugadores a los que realmente veo que tienen una intención real de poder sacarse la mugre por el equipo. Y esto me apena demasiado porque la temporada pasada y hace 2 temporadas cuando recién llegó Xavi, veníamos con una dinámica en la que todos los jugadores de la plantilla, así sean buenos o malos, en teoría, te daban el 100% en el campo. Se esforzaban y se sacaban la mugre por sacar el resultado a flote. Hoy no veo eso. Son pocos los jugadores que realmente siento que tengan esa identificación con el equipo. Prueba de ello es lo que vimos hoy en el partido ante el Shakhtar Donetsk, que no tengo mucho que decir la verdad. Un partido como siempre, el Barça dominando entre comillas, bajo el tema de la posesión, que es una posesión inútil, una posesión en la que damos 1000 pases en nuestra propia cancha y cuando queremos atacar nos nublamos, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque los jugadores esperan a recibir el pase para recién pensar en lo que pueden hacer, ¿no? Parece como si es que estuvieran distraídos o desentendidos de la jugada, que reciben un pase, se demoran 3 o 4 segundos en escanear todo el campo para recién poder saber qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que hacen? Dar otro pase totalmente inútil. Entonces, este tipo de acciones ralentizan mucho el juego. Y si quieres competir contra un Shakhtar Donetsk, que vamos, no es que sea la gran cosa tampoco, con todo el respeto que le tengo a ese equipo, pero imagínense si nos hubiera tocado un equipo o un grupo como el de la temporada pasada, o como el de hace 2 temporadas. ¿Hubiéramos pasado? No, la verdad que no. Y nos hubiéramos ido por tercera vez consecutiva a Europa League. Ya estaríamos viviendo fantasmas del pasado. Pero felizmente nos ha tocado un grupo como este. Un grupo entre comillas accesible. Y aún así, siendo accesible entre comillas, hemos sufrido bastante. Y ahora mismo estamos pasando de nuevo por este tipo de situaciones complicadas. ¿Cómo llegó el gol del Shakhtar Donetsk? Bueno, llegó a través de una gran debilidad que tuvimos durante todo el partido. Marcos Alonso.
junto con Christensen. Sí, me da mucha pena criticar a Christensen porque Christensen es uno de mis centrales favoritos. Y es más, muchas veces se rumorea por ahí de que Christensen no está a su 100%, lo cual entendería perfectamente. Pero también hay que tener en cuenta que Marcos Alonso sinceramente no está para nivel Barça. No está para ser un jugador top. No está para ser un jugador que dispute Champions League. Que sí, te puede competir a nivel local, algún partido para hacer un recambio de Alejandro Balde, pero no es alguien que pueda sustituir lo que hace Alejandro Balde en el campo. Marcos Alonso es un jugador muy limitado, tanto por cuestiones defensivas como por cuestiones físicas. Es un jugador lento, un jugador que no sabe posicionarse bien, le ganan fácilmente la espalda y físicamente podrá medir 1,90 y tantos, pero he visto cómo lo han empujado fácilmente y se ha dejado caer. Y digo dejado caer porque no quiero creer que realmente le hayan ganado en fuerza. Pero es así, lamentablemente es así. El gol llega precisamente por su banda, porque el Shakhtar Donetsk no es un equipo tonto. Bueno, el entrenador no es una persona tonta. Sabía perfectamente esa debilidad y buscó atacarnos por esa debilidad. Pero también lo que me sorprende es la facilidad con la que el delantero del Shakhtar, estando prácticamente solo, logró llegar a ese balón y logró cabecear. Y encima, ese cabezazo entró en el arco casi a cámara lenta. Pero bueno, así fue como llegó el gol, lamentablemente. Y al inicio sí que hubieron bastantes desconcentraciones por parte del Barcelona. Desconcentraciones que felizmente no nos costaron caro, pero me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque incluso casi por el final del partido hubieron ocasiones en las que el Shakhtar pudo anotarnos el 2-0 o incluso el 3-0 y gracias a que no soltaron el pase en el momento preciso, no llegaron a encajar el gol. Y me alegro mucho por eso, porque no me imagino la que se armaría si es que hubiéramos perdido por 12-0 o por 3-0. No lo sé. Y esto me molesta porque el Barcelona estaba jugando un partido muy aburrido. Un partido muy aburrido, quiero creer, engañándome a mí mismo que es por el equipo titular con el que salió a flote. Vamos, un equipo con Lewandowski, un equipo con Rafinha, que lo único que hace es hacer el mismo amague hacia adentro, intentando creer que de verdad el rival va a creer que va a desbordar cuando Rafinha nunca en su vida ha tenido un desborde bueno. Pero bueno, siempre quiere hacer la finta de que va a desbordar para luego amagar por dentro y hacer el mismo intento de regate. Y digo intento porque nunca le sale ese regate. Y el mismo intento de regate hacia adentro para que al final termine en un centro que, vamos, no genera ni un solo peligro al rival. Y también tenemos a Ferran Torres, que sí, Ferran Torres ha mejorado mucho su actitud respecto a la temporada pasada. De hecho me gustó porque hubo un balón que prácticamente estaba perdido que finalmente logró recuperarlo. Pero de actitud no se vive, lamentablemente. Me gusta mucho Ferran Torres porque es un jugador que se ha venido superando de a pocos, pero lamentablemente esa actitud positiva que tiene no es suficiente para lo que da el nivel Barça. No es suficiente. Y hoy se vio reflejado. Lewandowski, también tenemos que decirlo ya, no sé qué le está pasando. Yo puedo entender que para un jugador como él le frustre mucho no poder meter goles, le frustre mucho la dinámica del equipo, pero no puedes tener esa displicencia en el campo. Está bien, no puedes meter goles, puede pasar, te frustra, pero vamos, presiona, intenta buscarte tú mismo el gol. Eres un 9, demuéstralo, pero no lo hace. No lo hace y lo que único que vive es haciéndole malas caras a Xavi, haciéndole gestitos a sus compañeros, que esto y lo otro. Y no, eso no me gusta, no me gustan ese tipo de comportamientos. Y bueno, por otro lado, en el medio campo, que no puedo exigirle mucho tampoco, teníamos a Gavi, teníamos a Oriol Romeu, teníamos a Gundogan. A Oriol Romeu no lo voy a criticar jamás, porque sería hacer leña del árbol caído. Desde que Oriol Romeu vino al equipo del Barcelona, sabíamos que no iba a ser un jugador top, un jugador que te rindiera al estilo Busquets Prime o no sé, como un Kimmich o un Amrabat. No, Oriol Romeu no es ese tipo de jugador. De hecho, sus mejores partidos fueron como una especie de escudo o escudero de Frenkie de Jong. Oriol Romeu hacía la simple, quitaba el balón y se la pasaba a Frenkie. Y eso me gustaba bastante. Pero ahora que no está Frenkie de Jong y no está un jugador en el cual él pueda apoyarse, que era precisamente cuando teníamos los 4 mediocampistas, Oriol Romeu ha jugado partidos totalmente paupérrimos. Y no lo culpo. ¿Por qué? Porque se le asignan funciones que él no debería asumir.
Se le pide cortar el juego, se le pide repartir pases, se le pide iniciar la creación de jugadas cuando él no tiene por qué hacer eso. No es el jugador al que deberíamos pedirle esas cosas. Así que por ese tema no me voy a meter con Oriol Romeu. Siento que él, dentro de sus limitaciones, está haciendo todo lo que puede. Ahora, en el tema de Gavi y el tema de Gundogan, creo que son dos jugadores que, si bien es cierto, hoy no pudimos ver mucho de ellos, quizás menos de Gavi que de Gundogan, porque Gundogan, hasta donde vi, lo intentó a más no poder, pero creo que son los dos únicos rescatables, al menos este mediocampo, y de este partido en general, porque más allá que un tema de que te puedan salir o no, siempre voy a valorar primero la actitud. La actitud es algo que te puede motivar bastante a levantar partidos como estos. Y hoy Gundogan en este aspecto me gustó bastante cómo se desenvolvió en el partido, intentando romper esquemas, intentando hacerla diferente, pero lamentablemente no fue suficiente. No fue suficiente y eso me apena muchísimo, ¿no? En el caso de la defensa, como ya mencioné anteriormente, sufrimos bastante. Había una descompensación tremenda entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entre el lado izquierdo teníamos a Marcos Alonso con Christensen. Un Christensen que me gusta mucho, pero no está a su 100%. Y Marcos Alonso, lamentablemente, no está ni siquiera para ser un jugador titular en un equipo de Champions League. Y hoy se notó bastante. Por el parte de la parte derecha, que teníamos a Joao Cancelo y Ronald Araujo. De Ronald Araujo no tengo nada que decir. Es hoy por hoy el mejor central del mundo, en mi opinión. Un jugador que es imposible decepcionarte de él. Un jugador que sabes que entra en el campo y te va a dar el 100% de su capacidad. Y por otro lado tenemos a Joao Cancelo. Un jugador que tengo muchas emociones contrariadas respecto a él. Joao Cancelo me parece un jugador importantísimo a nivel ofensivo. Pero al mismo tiempo me parece un jugador muy desordenado. Un jugador que constantemente desobedece el esquema que le puso Xavi Hernández, que supuestamente es un lateral derecho, pero muchas veces lo veo por el medio campo, lo veo por adelante, lo veo incluso por la izquierda, y no entiendo muy bien qué es lo que trata de hacer rompiendo los esquemas de la alineación. Y digo esto porque al momento de que el Shakhtar nos hace una contra, lo encuentra muy mal posicionado a Joao Cancelo. Muy mal posicionado. Y si a eso le agregamos sus carencias defensivas en el 1 contra 1, se arma un caos. Se arma un caos totalmente. Pero bueno, el tema de Joao Cancelo me gustaría profundizarlo en un poco más en otro video. Pero a mí en lo personal, lo único que puedo decir de Joao Cancelo es que lo que nos aporta en ataque no compensa lo que nosotros perdemos a nivel defensivo. Si antes teníamos a Koundé de lateral derecho, quizás a nivel ofensivo nos daba un +2 y a nivel defensivo nos daba un +3. Por poner un ejemplo. En el caso de Cancelo, cuando él está en el campo, quizás a nivel ofensivo nos puede dar un +4 o un +5, pero a nivel defensivo perdemos un -5, no lo sé, perdemos bastante y no compensa lo que teníamos con Koundé. Es mi opinión, mi sincera opinión. Ahora me molesta también que realmente tengamos que esperar a que nos metan un gol para recién empezar a subir el ritmo o intensidad del juego, ya cuando es más difícil incluso meter gol, ya que obviamente para un equipo como el Shakhtar, cuando meten un gol te meten el autobús encima. Sí, debo admitir que sentí una mejoría en el juego cuando entraron Pedri, cuando entraron Alejandro Balde, cuando entraron Lamine Yamal, pero siento que no fue suficiente. No fue suficiente, ya que el esquema que había planteado el Shakhtar ya era un esquema totalmente defensivo. E incluso pese a eso tuvieron chances de poder meternos un gol o incluso dos. Pero bueno, no me gusta esto. No me gusta esto. Me preocupa bastante porque no sé cómo vayamos a terminar la temporada. No sé si aspiremos realmente a ganar un título siquiera a nivel local, como pudiera ser la Liga, la Copa, la Supercopa. Y me aterra pensar que podríamos estar hablando del fin de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. No quiero que eso pase, pero a este ritmo, con este tipo de resultados, incluso por menos, votaron a Koeman. Pero bueno, no quiero ser catastrófico como mencioné. Todavía tenemos mucho margen de mejora. No estamos tan mal en Liga. Al menos en Champions seguimos siendo punteros. Así que creo yo que estamos en una situación muy buena para poder cambiar la dinámica. Siempre y cuando sea totalmente falso eso de que Xavi ha perdido control total del vestuario. Porque si eso pasara, lamentablemente estaríamos hablando de una situación irreversible. Pero bueno,
No sé exactamente si este video fue un análisis del partido, o mejor dicho, un análisis del equipo actualmente, pero sí quería desahogarme por lo que vi hoy, porque fue muy horrible, tuve unas sensaciones muy malas al ver este partido de hoy. Pero bueno, esperemos recuperarnos pronto. Esto es el Barcelona y siempre tendremos que apoyar al equipo pase lo que pase. Me despido y conmigo será hasta una próxima ocasión.